Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy hacemos memoria de Santo Domingo de Guzmán, este 8 de agosto. Un santo que, siendo español, recorrió todo el mediodía francés y fundó la orden de predicadores, porque se daba cuenta de que los pueblos vivían en la ignorancia de la fe y que buena parte de los males de la Iglesia en ese siglo a caballo, en el 12, 13, era porque no conocían la verdadera palabra de Dios. Una palabra que para nosotros ahora está muy al alcance de la mano. Por internet, uno abre la Biblia, tiene un Nuevo Testamento, puede leer un catecismo de la Iglesia Católica, tiene acceso a textos del Magisterio, las homilías del Papa, pero en aquel siglo no era así. Y la única manera de acceder directamente a esos textos pues era teniendo estudios en aquellos monasterios o escuelas catedralicias que tenían copiados los textos de la Biblia. Y luego eran estos monjes o sacerdotes que tenían la obligación de llevar al pueblo la buena palabra. Y no siempre lo hacían. A veces se utilizaba esa preparación académica o intelectual o cultural para hacerse una posición en la sociedad, especialmente en la sociedad alta, en la nobleza, pero no para predicar. Y es justamente esta misma época en la que Dios suscitó no solo a Domingo, sino también a Francisco de Asís. Son las dos grandes como llamas de fuego o voces, centinelas con las que Dios despertó a Europa, porque hacían llegar la palabra divina. Una palabra que también nosotros tenemos que meditar y hacerla nuestra. Hoy, por ejemplo, se lee un texto del profeta Habacuc que insiste en una frase célebre: el malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. ¿Y esto a qué viene? Pues es la palabra del profeta ante una situación muy adversa, que el profeta describe con esta comparación de los peces y de los reptiles. Tú tratas a los hombres como a los reptiles que no tienen dueño, como a los peces del mar, y luego viene el reproche. Fíjate, es como si dijera el profeta o le dijera el pueblo a Dios: vienen los caldeos y nos pescan, como se pesca con el anzuelo, y nos echan a la red y nos amontonan y ofrecen sacrificios. Era la situación que se vivía en Israel al tener que soportar las invasiones del pueblo caldeo. Una situación que también otros pueblos habían padecido. Ahora que está otra vez de moda la Odisea, pues se narra ahí o se habla ahí, se mencionan estos pueblos del mar, a los que los griegos les tenían miedo, porque eran los pueblos que saqueaban, que venían del mar y saqueaban a las ciudades. Y eso le pasó también a Israel, con estos pueblos del mar, que llegaban y saqueaban. Y el pueblo se indigna, o el pueblo le reprocha a Dios, está perplejo y dice: bueno, ¿y Dios dónde está aquí? ¿Qué hace Dios en medio de esta situación tan adversa? Y en ese contexto, en contextos cuando hay mucho pillaje, maldad generalizada, falta de ley, con esta comparación que ponen, es decir, los hombres ahorita ya son como los reptiles que no tienen dueño, ¿no? Una sociedad que parece que en vez de estar organizada como seres humanos, están organizados como una manada de lagartijas o de iguanas,
ya que no tienen demasiado orden ni jerarquía, ni van a ningún lado. Y ante esa situación así de dispersión, de pillaje generalizado, de violencia, la tentación es desanimarse y unirse al caudal o al río, a la marea de injusticias, ser indiferentes y permitirse a uno mismo hacer el mal, darse uno excepciones de la justicia, ¿no? Entrar en ese mundo de corrupción. Y la respuesta se alza fuerte, clara. Mira, el malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. El justo es el que permanece practicando la justicia, sabiendo que habrá una justicia final, que Dios hará justicia, que hay habrá un momento al final de los tiempos en que se juzgará y se separará a los buenos de los malos, y que Dios no dejará de cumplir su palabra. Es interesante cuando uno se pregunta ¿qué predicaba Santo Domingo? ¿Qué predicaba San Francisco de Asís cuando iban en esas correrías apostólicas a los pueblos, donde encontraban no precisamente universitarios o gente de alta cultura, sino los pequeños burgueses, campesinos, el pequeño señor feudal, que era más o menos un alcaldillo, un presidente municipal de un municipio sencillo? ¿Qué les predicaban? Y tenemos allí un poco las instrucciones de lo que ellos tenían que predicar, y era fustigar los vicios y exhortar las virtudes, denunciar los pecados, las injusticias, los vicios, e inculcar, alentar a que se viviera la virtud. No tenían que predicar mucha más cosa. Y de hecho, en esos concilios que hubo en esa época de Santo Domingo, estaba claramente dicho que estas eran las cosas que podía predicar cualquiera, y que en cambio ya explicar la Sagrada Escritura en profundidad o con mayor detalle, solo quienes tuvieran licencia expresa, un permiso del obispo, para aquellos que hubieran estudiado, que hubieran llevado unos cursos especiales y que fueran sacerdotes. Pero fustigar los vicios, denunciar los males y alentar a la virtud, eso lo podía hacer cualquiera. Así como los profetas del Antiguo Testamento, que de parte de Dios denunciaban, desenmascaraban lo malo, lo vicioso, lo corrupto de la sociedad, y alentaban al bien, a la justicia, al servicio de Dios. Y cuando se predican estas cosas, no puede faltar este ingrediente: habrá una recompensa para los buenos. Hay que ser justos porque Dios es justo y premiará a los justos, porque vale la pena, porque Dios ama al que practica el bien. Y así uno se anima y no pierde de vista que al final, a la postre, habrá una recompensa grande, una recompensa buena. Y es a lo que aspiramos. No perdamos pues la esperanza jamás de esa recompensa, y aun cuando veamos una sociedad que a veces parece muy contaminada de toda clase de males, pues no perdamos esta esperanza de que Dios sabrá sacar cosas buenas, y sobre todo que recompensará a quien se mantenga firme en el bien. Santo Domingo dejó aquel puesto cómodo que tenía en Osma Soria, en España, una canonjía que era una renta segura, y se lanzó a predicar, y gemía en su oración y le decía a Dios: Señor, los pecadores, Señor, los pecadores. Y sabía que muchos pecaban porque no conocían la palabra de Dios, porque nadie les decía lo que era malo y lo que era bueno. Y Domingo se dio a la tarea, con toda sencillez, de predicar, de llevar este buen mensaje para que la gente sepa lo que es bueno y lo que es malo, y le guste hacer el bien y le disguste hacer el mal. El justo vivirá por la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.